En un corazón de María, en un mundo de Martas, encontrando intimidad con Dios en medio de una vida ajetreada. Joanna Weaver. Capítulo 8. Lecciones de Lázaro. Había un hombre enfermo llamado Lázaro. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Juan 11, 1 al 3. Me gustan las historias de amor. No hay nada como beber una taza de té helado bajo la sombra de un árbol mientras me pierdo en un cautivador libro en un día de verano. Puedo zambullirme por horas en las idas y venidas de la vida de alguien. Suspenso, misterio, romance son los elementos de una brillante trama de ficción. Por lo menos eso pienso. Los obstáculos y detalles abrumadores me hacen pasar las páginas rápidamente y elegir las secuelas. Sin embargo, cuando se trata de la vida real, voy directo al final feliz. Pasemos por alto la manzana envenenada, porque estoy más interesada en el príncipe encantado y el beso. Y vivieron felices para siempre. Es la clase de historia que prefiero. Pero difícilmente sucede así. La mayoría pasamos buena parte de nuestra vida limpiando la casa de los enanos en vez de tener un romance con el apuesto príncipe. Y desafortunadamente, cuando los tiempos oscuros asoman y en el guión de nuestra vida hay tensión, no podemos saltarnos las páginas hasta el final del libro para satisfacer nuestra curiosidad o disminuir el suspenso. Nos toca seguir firmes hasta el final, a medida que la trama se desarrolla. Una trama confusa. Puedo imaginar cómo deben haberse sentido Marta y María cuando su hermano Lázaro se enfermó. Todo venía bien. Desde que Jesús los había visitado, nada había vuelto a ser lo mismo. Había una nueva paz, un nuevo gozo, un nuevo amor que podía sentirse en el ambiente del hogar. El incidente que se relata en Lucas 10, 38 y 42 había sido más que solo un par de breves párrafos. Esa reunión había reescrito por completo la historia de sus vidas. Pero ahora, al parecer, el guión estaba dando un giro confuso. Tal vez todo comenzó con una fiebre, un poquito de mi sopa de pollo, una buena noche de sueño y te sentirás mejor. Probablemente le dijo Marta a su hermano con toda naturalidad mientras le daba a probar una cucharada del rico y sustancioso caldo. María seguro sintió y sonrió mientras se sentaba a la orilla de la cama donde Lázaro descansaba y agradecido recibió un paño húmedo que refrescó su frente. Seguro de que tiene razón Marta, debe haberle dicho el enfermo, hundiéndose en su almohada, arropado por el servicio de sus hermanas. Estaré bien. Pero, como probablemente sepas, no fue así. Juan 11:1 no entra en detalles sobre su enfermedad y solo nos dice que había un hombre llamado Lázaro que estaba enfermo. El relato es evidente que Lázaro debe haber sido un hombre muy especial. Era muy querido, no solo por sus hermanas, sino también por Jesús. El mensaje que Marta y María le enviaron a Jesús lo decía todo. Señor, tu amigo querido está enfermo. Su relación debe haber sido excepcionalmente cercana. Este hombre no era un extraño, era su amigo. Así que puedo imaginar la esperanza de las dos hermanas al enviar el mensaje. Seguramente todo estaría bien. La enfermedad parecía ser severa, pero Jesús llegaría en cualquier momento. Lázaro se recuperaría y su vida continuaría tal como todos la conocían. Los discípulos de Jesús probablemente imaginaron lo mismo. Después de todo, cuando llegaron las noticias sobre la salud de Lázaro, Jesús les dijo específicamente: esta enfermedad no terminará en la muerte. Y agregó: es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Buenas noticias, debe haber pensado los discípulos. Lázaro vivirá, pero Dios tenía otros planes para él y sus hermanas, porque ellos eran parte de una historia mayor y más compleja que las de Michener, más emocionante que las de Clancy, más misteriosa que las de King y más romántica que las de Steele. Dicha historia tiene más giros que las tramas de cualquier novelista, ya que relata la continua relación de Dios, el maestro narrador, con la raza humana, desde el amanecer de la creación. La trama se complica. La Biblia nos presenta el esquema básico. El primer borrador que Dios escribió era una perfecta historia de amor.
Creó a un hombre y a una mujer para vivir en comunión con él y entre ellos en un idílico relato de felicidad. El escenario era indescriptiblemente bello y la historia era dulce. Largas caminatas por la tarde, nuevos descubrimientos durante el día. No había lágrimas, no había muerte, no había dolor. Ese era el propósito original de Dios, no solo para Adán y Eva, sino para ti y para mí. Luego se deslizó la serpiente y entonces el pecado echó a perder el paraíso. La desobediencia destruyó el manuscrito de Dios y expulsó al hombre y a la mujer del Edén. La historia se había acabado, o al menos eso parecía. Pero en vez de escribir un final cruel, el intento de Satanás por interrumpir la historia épica de Dios solo sirvió de introducción. En el mismo instante en que la fruta prohibida tocó los labios de Eva, escribe Max Lucado, la sombra de una cruz se asomó en el horizonte. Con la caída de la humanidad, Dios comenzó a desarrollar la mayor historia de todas, su increíble plan de redención. Y así continúa la saga hasta este preciso día. El bien y el mal todavía combaten por el alma humana. El conflicto entre el amor y el odio sigue siendo el tema central. Lo que Satanás intenta para mal, Dios lo cambia para bien. Pero sigamos un poco más y demos vuelta a las páginas. Verás que esta historia tiene un final feliz. Un increíble final feliz fuera de este mundo. Un glorioso final con trompetas y fanfarrias y fiesta en el cielo. Pero entre el inicio y el final, bueno, ahí es donde tú y yo entramos en escena. Porque, aunque ya conocemos el desenlace, no podemos saltearnos todo lo demás, al menos no por ahora. Y eso, creo yo, se debe a que Dios tiene mucho para enseñarnos a medida que se desarrolla la historia. Porque entre los giros, avances y retrocesos cotidianos hay valiosas lecciones sobre quién es Dios, de qué forma procede y cómo encajamos en su historia. Durante nuestra vida aprendemos lecciones como las de Marta y María, cuando temieron que la historia de su hermano había terminado y que toda esperanza se había esfumado. Mayor gloria. Siempre me fascinaron los juegos de conectar los puntos. Viendo los puntos, tengo la percepción de la figura que se formará, pero no siempre funcionan así las cosas en el plan de Dios, como Marta y María descubrieron este trágico día en Betania. Lo que aprendieron de la dolorosa experiencia fue la primera de las lecciones que podemos aprender de la historia de Lázaro. La voluntad de Dios no siempre sigue una línea recta. Significa que no siempre veré una conexión clara entre el punto A y el punto B. No siempre podré visualizar un patrón en lo que me sucede. No siempre entenderé el plan que hay detrás. Es así porque Dios está entretejiendo una gloria mayor que involucra a más personas. Así que no es simplemente la mía, como explica Pablo en Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Es el propósito de Dios, no el mío, el que debe prevalecer. Él no está preocupado solo por mi necesidad individual, sino también por la necesidad corporativa. Dios envuelve mi bien junto con tu bien y el bien de ambos con el bien de los demás. Nuestras historias individuales se entretejen para formar su plan maestro. Nada se pierde, nada queda fuera. No hay calles sin salida ni pistas falsas. Cada argumento recibe su máxima atención y supervisión diligente. Tu historia le interesa a Jesús, así como le interesaban las historias de María, Marta y Lázaro. Pero siempre tiene el cuadro completo en mente a medida que maneja las historias de cada uno, porque conoce el final desde el principio y obra en consecuencia. Así que no te sorprendas si tu historia personal da un par de giros de vez en cuando. No te fastidies cuando el punto A automáticamente no te conduce al punto B. No hay desvíos en la trama de Dios, en serio, tan solo complicaciones que resolverá. Satanás hace todo lo posible para contaminar las cosas, pero Dios simplemente neutraliza sus malvados planes con un solo movimiento. Yo me imagino cómo se ve eso en el mundo espiritual cuando lo está haciendo. Toma esto. Puedes escuchar a Satanás riéndose al delinear un diabólico cambio en los acontecimientos. Muy bien, dice Dios, podré manejarlo. Entonces, con una sonrisa que ilumina el mundo, Dios toma lo peor que Satanás retorció
y lo transforma en lo mejor para nuestro bien. Y con cada sacudida y cada vuelta, nuestra historia se fortalece con más claridad y abundancia, avanzando así hacia la voluntad divina. El autor de nuestra salvación realmente sabe lo que está haciendo, incluso cuando nosotros ni siquiera podemos imaginarlo. Cuando Dios le dio a José un sueño sobre la luna y las estrellas inclinándose delante de él, supuso que había grandes cosas reservadas para su vida. No esperaba un viajecito a Egipto, pero el plan de Dios era más grandioso que todo lo que el joven José podría haberse imaginado. Él usó esos años de esclavitud y de prisión para darle forma al hombre que eventualmente salvaría de hambre no solo a su familia y a Israel, sino a todo el mundo conocido. Cuando el rey Darío fue obligado a echar a Daniel al foso de los leones, estoy segura de que Daniel debe haberse preguntado si acaso se iría a encontrar con su creador a través del bocado de un gatito. No tenía idea de que su milagroso rescate serviría como catalizador para la conversión de una nación. Pero Dios tenía un plan. Él siempre tiene un plan que no siempre sigue la lógica humana. De hecho, a menudo parece ir directamente en contra de lo que creemos de Dios. Cuando ocurren cosas malas. El problema más difícil de manejar como cristianos es qué hacer cuando Dios no hace lo que me enseñaron que puedo esperar que haga. Cuando Dios se sale del guión y no actúa del modo en que yo creo que debería actuar. ¿Qué hago en ese momento? Estas son las preguntas difíciles con las que luchamos en la historia de Lázaro. ¿Por qué Jesús permitiría toda esa tristeza a una familia que lo amaba tanto? ¿Por qué retuvo su poder para sanarlo cuando ya había sanado a muchos otros? No son cuestiones fáciles de comprender, no son realidades sencillas de soportar. Y algunas de ustedes que están leyendo este libro han soportado más tragedias y dolor del que puedo imaginarme. Algunas han perdido hijos, otras han enfrentado ese diagnóstico que siempre temieron. Otras más pasaron por un fracaso matrimonial y están solas haciéndole frente a la vida. ¿Por qué? No hay respuestas fáciles. El hecho es que tal vez no sabremos el propósito que hay detrás de nuestro dolor hasta que nos veamos cara a cara con Jesús. Incluso ahí no tenemos garantía de recibir explicación. Solo se nos da una promesa. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Apocalipsis 21:4. Porque vivimos en este mundo atrapado en el viejo orden de las cosas, la tragedia golpeará nuestra vida. Es un hecho sencillo para los cristianos y los no cristianos. Perderemos a nuestros seres amados. Todos finalmente moriremos. Romanos 8:28. A menudo se distorsiona para que la idea sea: a aquellos que aman a Dios solo le pasan cosas buenas. Pero Pablo quería decir exactamente lo opuesto. En el siguiente párrafo, él enumera lo que podemos esperar que suceda en este mundo. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos 8:35, 38 y 39. Las tribulaciones son reales. Las cosas malas ocurren por igual a las personas malas y a las buenas. Y los cristianos no escapamos a esa vida, como dice Pablo. Vencemos la vida. En todo esto somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. Esta promesa ancla nuestro inestable mundo a su reino inconmovible, y también lo hacen las lecciones de Lázaro, porque aunque la vida se puede sacudir, zarandear y rodar, la sólida verdad de Juan 11:5 permanece. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Amor. Esa es un ancla en la cual podemos confiar. Adelante, te animo a que escribas tu nombre en el espacio. Jesús ama a y pones tu nombre. El amor de Cristo por ti es al que te puedes aferrar, porque te sostendrá.
Aunque tal vez no comprendan los métodos de Dios, nada cambia el hecho de que te ama, aun cuando parece demorar su intervención. Cuando el amor de Dios se demora. El sentido común parece decir que Jesús dejaría cualquier cosa que estuviera haciendo al oír que Lázaro estaba enfermo y que viajaría de inmediato a Betania. En cambio, cuando llegaron las malas noticias, se quedó 2 días más donde se encontraba. Juan 11:6. En retrospectiva, podemos ver el propósito de Dios con su tardanza. Después de todo, tenemos el relato del Evangelio y sabemos que todo terminó bien. Pero, ¿qué pensaban Marta y María en ese momento? ¿Qué creían los discípulos? ¿Qué pensar acerca de mi vida y de la tuya? ¿Qué hacemos cuando Dios no actúa o se mueve del modo que pensamos que debería hacerlo? Si estamos prestando atención en estos momentos, entenderemos mejor la segunda lección que la historia de Lázaro tiene para enseñarnos. El amor de Dios a veces se tarda para nuestro bien y para su gloria. Como humanos, buscamos motivos racionales para todo. Los judíos del tiempo de Jesús estaban especialmente interesados en los por qué y los para qué de la vida. Por esa razón, cuando encontraron a un hombre que había nacido ciego, los discípulos querían saber enseguida qué había funcionado mal. Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Juan 9:2. Era una pregunta razonable. Después de todo, los maestros religiosos de ese tiempo creían en el principio de que no hay muerte sin pecado y no hay sufrimiento sin iniquidad, por lo que era una lógica conclusión pensar que detrás de la aflicción había un pecado. Tal vez el hombre había hecho algo malo en el vientre de su madre o en un estado preexistente. Quizás se merecía esa ceguera. Incluso, tal vez era víctima inocente del pecado de sus padres. La élite religiosa y también la gente común eran buenos en eso de analizar causa y efecto, como lo somos hoy en día. Queremos explicaciones para todo. Queremos saber el por qué. Con una corta respuesta, Jesús arrancó los razonamientos y destrozó las filosofías basadas en la culpa. Ni él pecó, ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. ¿Cuánta esperanza debe haber sentido el ciego en su corazón al escuchar a Jesús pronunciar esas palabras? No era su culpa. No era víctima de la maldad de sus padres ni del mal karma. Dios tenía un plan. Con saliva y tierra, Jesús elaboró una compresa de barro y la colocó en los ojos del hombre, diciéndole que fuera a lavarse al estanque de Siloé. El hombre fue sanado y sus vecinos se asombraron. El Sanedrín trató de menospreciar el milagro, pero la tragedia de un ciego se convirtió en otro triunfo divino. El hombre era ciego de nacimiento por causa de este mundo caído, pero por causa de esa triste situación, Cristo fue glorificado. No somos peones en una clase de tablero de ajedrez celestial, prescindibles y sin importancia. Somos amadas y celebradas. ¿No se vende 5 gorriones por 2 moneditas? Nos recuerda amablemente Jesús en Lucas 12, 6, 7. Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. No tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. Aunque quizás nunca entendamos completamente por qué el amor de Dios algunas veces tarda, podemos estar seguras de que su amor siempre está obrando. Puede no moverse según nuestros planes, pero está a tiempo para darnos lo mejor. Él tiene nuestro bien en mente por siempre. Confiar en el carácter de Dios. La tercera lección que la historia de Lázaro pone de manifiesto es: los métodos de Dios no son los nuestros, pero su carácter es confiable. En otras palabras, no entremos en pánico, aun cuando parece que la esperanza está completamente perdida. No podemos ver el final de la historia, pero podemos confiar en el narrador. Marta y María, sentadas junto al lecho de muerte de Lázaro, esperando que Jesús llegara, no podían aferrarse a nada, excepto al conocimiento que tenían del carácter de Jesús. Lo que sabían era suficiente para sostenerlos. Sabían que Jesús amaba a su hermano, sabían que tenía el poder para sanarlo, sabían que Jesús sabría qué hacer, aunque deben haber luchado con el temor y la duda.
creo que tenía la íntima certeza de que Jesús finalmente acomodaría todas las cosas. Si estás luchando para aferrarte a algo en medio de tus abrumadoras circunstancias, permíteme recordarte que debes regresar a lo que ya sabes acerca de Dios. Abre tu Biblia y encuentra promesas a las que aferrarte, textos que revelen el corazón y la fidelidad de Dios. Recuérdate a ti misma que Dios es tu fuerza, que es la fuente de consuelo, que no te dejará caer, que te ama con pasión y que solo desea lo mejor para ti. Solo confiamos en aquellos a quienes conocemos. Si estás luchando por confiar en Dios, puede ser porque realmente no lo conoces, afirma Martha Tennyson, popular conferencista de mujeres. Ella ha experimentado esta verdad de primera mano. En el viaje de regreso a casa, luego de un fin de semana en un parque de diversiones, un conductor ebrio arremetió contra el bus que llevaba a 70 jóvenes de su iglesia. El trágico saldo fue la muerte de 22 adolescentes y 3 adultos en el infierno que resultó de un tanque de gasolina perforado. En las horas siguientes, Marta y su esposo, pastor, tuvieron que informar a las familias de que los hijos y compañeros que amaban habían fallecido. El dolor fue insoportable. Una y otra vez Marta acudía a la palabra, clamando al Dios fiel que ella conocía. En las horas más difíciles, uno descubre en lo que realmente cree, dice Marta. Descubres que el Dios que conoces es tu Señor, de quien sabes que puedes aferrarte, aun cuando la historia no sucede como tú esperas. Lecciones de gramáticas de Dios. Mi experiencia en la gramática es irregular, cuando menos. Mi maestra de inglés de séptimo grado era una mujer encantadora, pero su corazón no estaba en elegir los pronombres correctos o en unir los participios sueltos. Así que en vez de analizar oraciones y conjugar verbos, pasábamos las tardes pintando con acuarelas y cocinando soufflés. De veras, hasta que al final de cada trimestre era necesario aprobar inglés y no artes del hogar. Entonces nuestra maestra pegaba papelógrafos alrededor del salón con 150 preguntas de gramática escritas prolijamente con un marcador mágico. Era un examen a libro abierto. Nos animaba a mirar dentro de nuestros prístinos y casi nunca usados libros de gramática inglesa que en busca de las respuestas. No había ejercicios hechos para ver si habíamos aprendido algo, solo información transferida desde el libro a nuestro cuaderno escolar. Todos sacamos notas impresionantes, pero no fue hasta la secundaria que aprendí para qué servían las preposiciones o que nunca debías terminar una oración con una de ellas. Me llevó un poco más de tiempo aprender las reglas de gramática de la escuela de Dios. ¿Cómo? ¿No sabías que Dios enseña gramática? Bueno, sí. Todo lo que debemos saber está deletreado en su palabra, que es buena, porque el curso también tiene una prueba a libro abierto. Pero el maestro no espera hasta el final del trimestre para imprimir las preguntas y pegarlas alrededor del salón. Dios nos permite verlas día tras día. Las preguntas surgen de nuestra vida y las respuestas se hallan en Él y en su palabra. Me pregunto, ¿qué sintieron Marta y María cuando finalmente recibieron noticias de Jesús? Habían estado esperando durante días, pero en vez del maestro, la única persona que vieron llegar fue alguien con un mensaje que debe haberles sonado vacío. Esta enfermedad no terminará en muerte. Es difícil tener esperanza cuando la esperanza está muerta. Es difícil creer en las promesas de Dios cuando el cuerpo de tu hermano yace tendido en tu sala. Sin embargo, los métodos de Dios no son los nuestros. Su narración a menudo no toma la dirección que nosotros esperamos. Y hasta su gramática no es la nuestra, porque es contra ese contexto de desesperanza que encontramos la regla gramatical número 1 de Dios. Escucha con atención. Habrá una prueba. Regla gramatical de Dios número 1. Nunca pongas un punto donde Dios pone una coma. Con mucha frecuencia, según Ray Stedman, interpretamos las demoras de Dios como que se está negando a obrar en nuestra situación. Pero la historia de Lázaro nos dice que una demora en la respuesta no es una señal de la indiferencia de Dios o de que no nos escucha. Es una señal de amor. La demora nos ayudará y nos hará más fuertes. Jesús podía haber pronunciado la palabra y haber sanado a Lázaro. Lo había hecho por el siervo del centurión romano en Mateo 8, 5 al 13.
Lo había hecho por la hija de la mujer sirofenicia en Marcos 7, 24 al 30. Sin estar físicamente presente, Jesús había sanado por su palabra. Podría haberlo hecho también con Lázaro, como bien sabían Marta y María. Pero los caminos de Dios no son nuestros caminos y sus tiempos rara vez coinciden con los nuestros. Aunque Dios nunca llega tarde, yo descubrí que tampoco suele llegar temprano. Por eso es que debemos confiar en su plan tanto como en su carácter. C.C. Winans escribe en su libro On a Positive Note, siendo optimista. La fe trata sobre cómo vives en ese tiempo intermedio de tu vida, cómo tomas decisiones cuando no sabes con certeza qué vendrá después. El desafío real de una vida de fe es lo que haces contigo entre la última vez que oíste a Dios y la próxima vez que lo oirás. Esperar 4 días hizo que Jesús llegara tarde para una sanidad, pero justo a tiempo para una resurrección. Entonces, nunca pongas un punto cuando Dios pone una coma. Justo cuando piensas que la oración terminó, la parte más importante puede estar por venir. Simón Pedro aprendió la segunda regla gramatical de Dios de la manera más difícil. El discípulo con la boca en forma de calcetín porque solo la abría para meter la pata tenía buenas intenciones, pero cuando Jesús lo reprendió, captó el mensaje alto y claro. Regla gramatical de Dios número 2. Nunca pongas una coma cuando Dios pone un punto. A lo largo de los evangelios, Jesús había hablado de su muerte. En Mateo 16, 21, la Biblia nos dice que comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que el tercer día resucitara. Pero Pedro no lo escuchaba. Tomó a su maestro aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás, le dijo en el versículo 22. Pero probablemente pensó que estaba actuando con valentía, protegiendo y corrigiendo al Señor. Debe haberse sentido muy bien consigo mismo, hasta que Jesús reprendió la reprensión de Pedro. Aléjate de mí, Satanás, le dijo en el versículo 23. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Ouch. No todos los días el Señor te llama Satanás, y cuando lo hace, debe doler. Pero si estás tratando de poner una coma donde el Señor desea poner un punto, no te sorprendas de que Jesús disuelva en el aire tus lindas burbujas. Porque cuando intentas soplar vida sobre algo que Dios quiere que muera, te vuelves una piedra de tropiezo para Cristo. Hay momentos en la vida en que Dios escribe el final de un capítulo y nos pide que le digamos adiós a algo o a alguien que ha sido muy importante para nosotros. Puede ser un cónyuge, un padre o un amigo. Puede ser un empleo que amamos, una ciudad que nos encanta, un prejuicio o suposición que asumimos como verdadero. Los finales, en un sentido, son inevitables. Los caminos sin salida, las posibilidades fallidas y los muros infranqueables nos desilusionan. Cuando esos finales llegan, podemos intentar pelear contra ellos como Pedro le aconsejó a Jesús, o podemos aceptarlos como Jesús hizo, ya que provienen del Padre. Ceder el control. ¿Alguna vez te aferraste al lápiz para que Dios no siguiera escribiendo en las páginas de tu vida? Yo descubrí que el Señor es infinitamente bueno y paciente en su trato con nosotras y nos mostrará cómo renunciar a nuestros derechos en busca de lo mejor que viene de Él. Si estás luchando en esta área, tal vez estos pasos te ayuden. Primero, pídele a Dios que te ayude con tu disposición. A veces este es el primer paso que se necesita. Si no puedes reunir toda la voluntad para cederle el control a Dios, entonces primero ora por un cambio de actitud. Segundo, reconoce que tienes un adversario. Lo último que Satanás desea para ti es que te entregues por completo a Dios. Ora por la sabiduría y la fuerza que necesitas para no escuchar sus mentiras. Tercero, suelta de a una pieza a la vez. A veces nos aferramos al control porque nos asusta que nos pida hacer cambios dramáticos para los que no estamos listas. Pero Dios, en su bondad, nos lleva al ritmo que podemos manejar. Si simplemente obedecemos lo que nos pide en ese momento, nos guiará al siguiente paso cuando estemos listas. Lo he perdido todo y lo tengo todo por basura,
para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Filipenses 3, 8-9. Laura Barker Snow escribe algo hermoso sobre esos momentos. Hija mía, hoy tengo un mensaje para ti. Deja que te lo susurre al oído, que bañe de gloria cualquier nube de tormenta que pueda levantarse y que suavice los lugares ásperos sobre los cuales tienes que caminar. Es algo breve, son solo 4 palabras, pero deja que se hundan en la profundidad de tu alma. Úsalas como una almohada sobre la cual recostar tu cansada cabeza. Esto viene de mí. Y eso, por supuesto, nos conduce nuevamente a la verdad fundamental que está detrás de todas las lecciones gramaticales de Dios. El Padre sabe que es lo mejor. Sus puntos pueden no ser nuestros puntos, sus comas pueden no ser nuestras comas, sus métodos pueden no ser los nuestros, pero nuestro Dios es el que escribe la historia y podemos confiar en que llevará la narración en la dirección correcta. Podemos tener fe de que todo terminará bien. Y esa es la misma fe que nos lleva a la próxima lección que la historia de Lázaro quiere enseñarnos. El desarrollo de la fe. La casa en Betania probablemente estaba llena de gente que estaba al tanto de la muerte de Lázaro. La fe judía consideraba que expresar comprensión y dar apoyo era un deber sagrado. El lamento era tan importante para los judíos que se había construido toda una industria en torno a ello. Si el difunto no tenía suficientes amigos para llorarlo, se contrataban plañideras que aseguraban un funeral adecuado. Y cuando más fuerte fuera su llanto, mejor. Pero Marta y María no tuvieron que contratar a nadie cuando Lázaro murió, porque había abundantes dolientes, según nos dice Juan 11. Los amigos y familiares acudieron a apoyar a las hermanas en su luto. Incluso viajaron desde lejos. Versículo 19. Eso significa que Marta una vez más tenía la casa llena de compañía cuando Jesús finalmente arribó en Betania. Pero cuando alguien trajo la noticia de que Él estaba llegando, fue Marta, no María, la que corrió a recibirlo. Los invitados, las tareas y todas las distracciones no importaban con tal de ver a Jesús. Ella le salió al encuentro en alguna parte del camino de entrada a Betania y con toda la honestidad y profunda angustia que la aquejaba, derramó su pena. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, le dijo entre sollozos. Su respuesta fue natural y sentida, y Marta agregó algo más, algo que encuentro notable, que revelaba cuánto ella había cambiado desde la última vez en que se habían visto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas, continuó en versículo 22. Ya no la vemos como una mujer que trata de manipular a Dios. En vez de intentar reescribir la historia de la muerte de su hermano, en vez de poner una coma donde había un punto o un punto donde podría haber una coma, Marta estaba depositando su vida y la de sus hermanos en las manos de Jesús. Haz lo que quieras, estaba diciendo. Pon el signo de puntuación que te parezca. Sea hecha tu voluntad. Ese tipo de rendición y resolución ponen en marcha el milagro. Casi puedo ver la gloria del rostro de Jesús cuando le declaró su propósito a Marta ese día en el camino, fuera de su casa. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Juan 11:25. Qué preciosa debe haber sonado la respuesta de Marta a los oídos de Jesús. Sí, Señor, le dijo. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Yo creo. Puede haber 2 palabras más dulces que esas. En la grandiosa declaración de fe de Marta y los milagrosos hechos que sucedieron, encontramos la 4ª lección de la historia de Lázaro. El plan de Dios se pone en marcha cuando creemos y obedecemos. Esta es una de las lecciones más emocionantes, porque significa que la historia de Dios, en un sentido, es interactiva. Somos parte integral de su proceso de escritura. Nuestra lección tiene protagonismo en el desarrollo del relato. Así como la desobediencia de Adán y Eva bloqueó el propósito de Dios, nuestra obediencia desata su plan. La fe y la obediencia van de la mano. Se necesita fe para elegir obedecer. Y si tú eres igual que yo, se necesita obediencia para elegir la fe cuando estás temblando de miedo. Pero cuando Dios habla,
una promesa a nuestro corazón, podemos tomarla en serio. Eso fue lo que hizo Marta, y al hacerlo, surgió la fe para ayudarla a dar el siguiente paso: obedecer lo que dice, aun cuando parezca completamente impráctico. Poder de resurrección. Para el momento cuando Jesús llegó a Betania, Lázaro llevaba 4 días muerto y enterrado. Ese lapso de tiempo era importante para los judíos. Muchos judíos creían que el alma quedaba cerca del cuerpo por 3 días después de la muerte, con la esperanza de regresar. Si esta idea estaba en la mente de aquellas personas, obviamente pensaban que ya no había esperanza. Lázaro estaba irrevocablemente muerto. Durante siglos, los dos principales grupos de líderes religiosos judíos, los saduceos y los fariseos, habían discutido sobre la vida después de la muerte. Los saduceos decían que no había resurrección ni vida futura, que no había cielo ni infierno. La vida en la tierra era todo lo que había. Por su parte, los fariseos creían que había un futuro para los muertos, creían en la mortalidad del alma y la recompensa y retribución después de la muerte. Pero ninguna de las dos sectas comprendía el concepto de la resurrección, ciertamente no el tipo de resurrección que estaban a punto de presenciar. No puedo imaginar lo que cruzó por la mente de todos cuando Jesús pidió que la piedra fuera removida. Soltamos una risita al leer la versión de la Nueva Traducción Viviente de la respuesta de Marta: Señor, debe haber un olor espantoso. Ella solo se atrevió a decir lo que seguramente todos estaban pensando. Había un cuerpo muerto detrás de una roca, un cuerpo en descomposición. Guácala, como dice mi hijo. Marta no estaba captando la idea. En realidad nadie lo estaba. ¿Por qué rayos Jesús quería abrir la tumba de un hombre que llevaba 4 días muerto? ¿Para darle un último adiós? Verás, Marta tuvo fe para lo que podría haber sucedido. Señor, si hubieras estado ahí, mi hermano no habría muerto. Juan 11:21. Tuvo fe para lo que sucedería luego. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Juan 11:24. Lo que ella necesitaba era la fe para lo que estaba sucediendo en ese momento. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios?, le preguntó Jesús en el versículo 40. Y es la misma pregunta que nos hace Jesús hoy. ¿Lo crees? La respuesta de fe de Marta fue inmediata y su obediencia fue certera. Entonces quitaron la piedra. Nos cuenta el versículo 41, y el resto es historia. Una increíble, transformadora e inédita historia. Porque cuando Jesús se paró fuera de la tumba y dijo: Lázaro, sal fuera, el infierno entero tembló. En cuestión de unas semanas, el poder de la muerte sobre la humanidad, pasada, presente y futura, sería completamente derribado. La oscura sombra de la muerte sería cubierta con una gloriosa luz, y nunca más volveríamos a leer la historia de la vida eterna del mismo modo. La lección final de la vida de Lázaro resuena hasta hoy. El fin nunca es el fin, es solamente el comienzo. Cuando Jesús llega tarde a Betania, su demora fue un acto de amor, un regalo de perspectiva, un presagio de misericordia, no solo para María, Marta y Lázaro, sino también para sus discípulos, para ti y para mí. Jesús sabía que lucharíamos con el concepto de resurrección. Sabía que tendríamos dudas cuando su tumba quedara vacía. Sabía que habría teorías conspirativas y salas atestadas de personas deseando debatir la probabilidad de que una persona muerta regresara a la vida. Así que el autor de nuestra fe, nuestro gran Dios narrador, escribiría el prefacio de la resurrección de su Hijo con un acto que prefiguraría la resurrección. Cuando Jesús levantó a Lázaro de la muerte, enterró la mentira de Satanás de que la muerte es el final de todo. La verdad de Lázaro y el secreto de la resurrección es este: si Jesucristo puede cambiar la muerte en vida, la tristeza en alegría y el sufrimiento en triunfo, entonces nada verdaderamente malo puede volver a tocar nuestra vida. Nada. Pueden suceder cosas desafortunadas, es cierto. Pueden venir dificultades, es verdad. Pero todo eso se vuelve excusa para una obra y gloria mayor. Philip Yancey señala la cruz y la tumba vacía como puntos decisivos en la visión de las Escrituras sobre el sufrimiento. Cuando los escritores del Nuevo Testamento hablan de tiempos difíciles, no expresan ni un poco de la indignación que caracterizó a Job, los profetas y muchos de los salmistas. No brindan una explicación real para el sufrimiento, sino que apuntan continuamente a dos sucesos: la muerte y la resurrección de Jesús.
Como resultado de la obra de Jesús en la cruz, Yancey afirma: el patrón de los 3 días, tragedia, oscuridad y triunfo, se convirtió para los escritores del Nuevo Testamento en un modelo que podemos aplicar a nuestros tiempos de prueba. Viendo en retrospectiva, de hecho, podemos notar que el patrón se repite a través de toda la historia de Dios. José lo experimentó y también Job, aunque no lo entendió. Los discípulos lo sintieron y también nuestro Señor. La tragedia vendrá, también vendrá la oscuridad, pero el triunfo nos aguarda a la vuelta de la esquina. Esa es la lección que insinúa la resurrección de Lázaro. Esa es la verdad que la resurrección de Cristo demuestra de manera triunfal. Puede ser viernes, surgió la tumba vacía de Lázaro, pero el domingo se aproxima. Un cascarón vacío. Philip no era como los otros niños de la iglesia, aunque era simpático y feliz. Luchaba con cosas que eran fáciles para otros niños. Además, se veía distinto y todos sabían que padecía el síndrome de Down. Su maestra de escuela dominical trabajó arduamente para hacer que toda la clase de 3er grado jugara con él, pero la discapacidad de Philip hacía que le costara encajar en el grupo. Faltaban pocos días para Pascua y la maestra tuvo una maravillosa idea para su clase. Juntó varios huevos de plástico, de esos que son empaque de las pantimedias, y le regaló uno a cada niño. Luego, todos juntos salieron a ver el hermoso día de primavera. Quiero que cada uno encuentre algo que le recuerde la Pascua, una vida nueva, explicó la maestra. Póngalo en el huevo y luego iremos dentro a compartir lo que cada uno encontró. La búsqueda fue gloriosa, fue confusa, fue salvaje. Los chicos y chicas corrieron por todo el jardín de la iglesia recogiendo sus símbolos hasta que finalmente, sin aliento, estaban listos para regresar al aula. Abrieron uno y había una flor. Todos dijeron «wow, wow», y abrieron otro y encontraron una mariposa. «¡Qué hermosa!», exclamaron las niñas. Abrieron otro y cayó una piedra. Los chicos se rieron. «¿Una piedra?». El niño que la había encontrado dijo: «Sabía que todos ustedes iban a juntar flores, hojas y todo ese tipo de cosas. Entonces agarré una piedra porque quería ser diferente. Eso significa la vida nueva para mí». Los niños rieron otra vez. Pero cuando la maestra abrió el próximo huevo, el grupo quedó en silencio. «No hay nada allí», dijo uno de los chicos. «Eso es estúpido», saltó otro. «Alguien no lo hizo bien». Justo en ese momento la maestra sintió un tironcito en la blusa y se dio vuelta para ver a Philip parado junto a ella. «Es mío», dijo Philip, «es mío». Los niños dijeron a una voz: «Nunca haces nada bien, Philip. No hay nada en ese huevo». «Lo hice yo y lo hice bien. Está vacío porque la tumba está vacía». Se hizo otro silencio. Un silencio improbable para una sala llena de niños de 8 años. Y en ese momento ocurrió un milagro. Philip se volvió parte de esa clase de 3er grado de escuela dominical. Lo dejaron entrar. Fue libre de la tumba de la diferencia. A partir de ese día, Philip fue amigo del grupo. 3 meses más tarde, Philip murió. Desde que nació, su familia sabía que no viviría mucho tiempo. Una infección que la mayoría de los niños habría superado dejó a su cuerpo sin vida. El día de su funeral, la iglesia estaba llena de gente que lamentaba la muerte de Philip. Pero ver a 9 niños y niñas de 3er grado entrando por el pasillo junto con su maestra de escuela dominical hizo llorar a todos. Los niños no traían flores. En vez de eso, caminaron directo al altar y depositaron allí un huevo vacío, un viejo cascarón de plástico, un huevo vacío que una vez había contenido una pantimedia. El buen Dios que llora con nosotros. Todos moriremos. Lázaro eventualmente murió. El pequeño Philip también. Tú y yo también. Pero nunca olvides que el final no es el final. Es solo el comienzo. Cuando pertenecemos a Jesús, simplemente dejamos atrás nuestro cascarón vacío y nos vamos a la gloria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria?, escribe Pablo para recordárnoslo en 1 Corintios 15:55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Sin embargo, la muerte aguijonea, aun cuando sepamos bien que no es el final. Duele dejar atrás a la gente que amamos. Duele ser dejado atrás. Encontraremos muchas más heridas en nuestro camino a la tumba. A veces la historia de nuestra vida parece un episodio triste tras otro.
y Jesús lo sabía. Aunque Jesús sabía que Lázaro estaba a punto de ser resucitado, entendió el dolor de María y Marta. Él hizo más que solo entenderlo, lo sintió. Juan 11:35 nos dice, Jesús lloró. La palabra lloró denota una profunda tristeza con gran emoción. Como Jesús amaba a esta familia de Betania, lloró y también llora con nosotras, aunque sabe el final triunfante, aunque conoce el final gozoso que nos espera a la vuelta de la esquina. Va a lo profundo de nuestra alma y nos abraza fuertemente, fundiendo sus lágrimas con las nuestras. Y esa, creo yo, es la esencia de la historia que Dios escribe en nuestra vida. Hoy sufrimos, hoy no entendemos, pero un día, en el mañana eterno, el mismo Salvador que llora con nosotras secará toda lágrima de nuestros ojos. Él desatará nuestras mortajas de la carne terrenal y nos hará libres. Algún día, todas las piezas rotas encajarán en su lugar y de repente entenderemos que la mano de Dios estuvo cubriéndonos todo el tiempo. Instantáneamente, el triunfo te tragará toda la tragedia y toda la oscuridad. Qué final perfecto para nuestras historias imperfectas. Eso es el amor de nuestro Maestro, nuestro gran Dios narrador. Jesús conoce. La frase Jesús lloró es famosa por ser el versículo más corto de la Biblia. Pero para mí el verdadero poder de ese pasaje de 2 palabras es la reafirmación de que Jesús entiende qué es la vida para nosotros. No nos pide nada que no esté dispuesto a hacer Él mismo y nos promete acompañarnos en todas las cosas que enfrentemos. Por ejemplo, Jesús conoció la tentación y allí fue tentado por Satanás durante 40 días. Marcos 1:13. Jesús conoció la pobreza. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Mateo 8:20. Jesús conoció la frustración. Regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. A los que vendían las palomas les dijo, saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Juan 2:15-16. Jesús conoció el cansancio. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Juan 4:6. Jesús conoció la desilusión. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos, como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Lucas 13:34. Jesús conoció el rechazo. Desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Juan 6:66. Jesús conoció la tristeza. Es tal la angustia que me invade que me siento morir. Mateo 26:38. Jesús conoció el ridículo y lo golpeaban en la cabeza con una caña de junco, le escupían y se ponían de rodillas para adorarlo burlonamente. Marcos 15:19. Jesús conoció la soledad. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Hebreos 4:15.